Vamos a hablar del cribado convencional de aneuploidía, también llamado test combinado. Bueno, hablamos a veces de screening de Down, screening de trisomías, screening de aneuploidía, un poco como sinónimos, aunque evidentemente no lo es. En principio se empezó con el screening de síndrome de Down exclusivamente, después se amplió al screening de trisomía 18 y 13, y propiamente hablando, como damos riesgos de trisomía, sería screening de trisomía, aunque con el screening de estas tres trisomías, la 21, la 18 y la 13, también detectamos una proporción muy importante de monosomías X y de triploidías, que son las 5 anomalías cromosómicas más frecuentes. Bien, la International Society of Prenatal Diagnosis, ISPD, muy recientemente, este año, ha publicado estas recomendaciones de diagnóstico prenatal, empezando sus recomendaciones con el DNA fetal, y después el punto 2 del DNA fetal, ya hablaremos más adelante, el DNA fetal libre. El punto 2 deja claro que el diagnóstico definitivo en todos los casos se debe realizar con una prueba invasiva, amniocentesis o biopsia de corión. Punto 3, que el uso de la edad materna aisladamente no debe ser utilizada como criterio de screening. Aunque todavía existen clínicas o consultas dedicadas a edad materna avanzada, late maternal age, y todavía se utilizan estas expresiones de edad materna avanzada, primiparañosa, advanced maternal age, AMA en Estados Unidos mucho. Pero sin duda es un criterio muy equívoco, porque la edad materna es una variable continua. Ahora sabemos que el riesgo de Down, bueno, hace mucho tiempo que sabemos que aumenta con la edad materna, que a los 30 años es 1 en 1000, a los 40 años es 1 en 100, pero sabemos que a los 35 años no aumenta de manera importante, ni a los 35 ni a los 38, y que más bien cerca a partir de los 40 este riesgo se estanca más o menos en 1 en 50. Bien, el punto cuarto recomienda la combinación de la translucencia nucal y también los marcadores séricos a quien quiera un screening de primer trimestre. Este cribado, que combina la ecografía y la bioquímica, se llama precisamente test combinado de primer trimestre. Lo podemos llamar test combinado, lo podemos llamar screening de primer trimestre, lo podemos llamar OSCAR, después hablaremos qué quiere decir exactamente. Alguien lo ha llamado fetal test, como no lo podemos llamar es triple screening, porque el triple screening es el screening de segundo trimestre. Aunque todo el mundo diga triple screening, este no es el triple screening. El triple screening es de segundo trimestre. Aquí tenemos un ejemplo de un informe nuestro de test combinado. Empezamos por la data en la fecha de nacimiento y pues a partir de aquí se deriva la edad que tendrá la gestante a las 40 semanas. 24 años y 3 meses, y a esta edad habrá un riesgo del cual nosotros tendremos en cuenta. También aquí consta la edad gestacional, el momento de la extracción de sangre, por tanto de la bioquímica, 8.2, y la edad gestacional, el momento de la ecografía, 12.2. ¿Cómo funciona el test combinado? El test combinado parte, como ya hemos comentado, del riesgo pretest. El riesgo pretest, en este caso, es el riesgo de la edad. Esta gestante, que hemos visto el informe, tenía 24 años. Los marcadores que nosotros determinemos, los bioquímicos y los ecográficos, todos se convierten en un likelihood ratio, se convierten en un factor por el cual nosotros multiplicaremos el riesgo pretest. Y por tanto, con el riesgo pretest multiplicado por tantos likelihood ratios como marcadores utilicemos, el resultado de esta multiplicación será el riesgo post-test. Veamos pues que esta gestante, que tiene 24 años, el riesgo simplemente por edad es este, 1 en 1414. Si los likelihood ratios, los tres combinados, salieran 0.1, este riesgo pasaría de 1 en 1400 a 1 en 14000, disminuiría 10 veces. Si por el contrario los likelihood ratios van a multiplicar 10 veces el riesgo de la edad, este riesgo de 1400 pasaría a 1 en 141. Esto es cómo funciona y esto es la idea que nosotros debemos sacar del funcionamiento del test combinado. Bien, ¿cuándo se pueden determinar, segundo tema, ¿no?, las edades gestacionales, entre la 11 y la 13, en qué
¿En qué rango? Bueno, hemos hablado del OSCAR. ¿Qué es el OSCAR? El OSCAR es una estrategia especial de test combinado que se basa en realizar la bioquímica y la ecografía el mismo día, tanto fantástico porque la gestante solo tiene que venir un día, y también el resultado se da inmediatamente después de la ecografía. Es decir, debemos tener unos equipos, que realmente los ecográficos tienen el resultado al momento, evidentemente, pero los bioquímicos realmente es muy difícil en un hospital. Pero el OSCAR quiere decir todo al mismo momento, también el resultado. Otra estrategia, que es la que nosotros utilizamos, se basa en lo que le hemos llamado 2 steps o 2 pasos. La bioquímica a la 10, la ecografía a la 12 y justamente después de la ecografía ya se entrega el resultado porque la bioquímica ya la tenemos procesada. El peor escenario es un OSCAR incompleto en que dice, sí, la señora viene y se lo hace todo en un día, la bioquímica y la ecografía. Ahora el resultado se le damos una semana más tarde. En este caso se retrasa el resultado y dificulta pues la realización de una biopsia corial. Esto se ha publicado en un artículo en Estados Unidos y es curioso porque comparando las dos estrategias, consecutiva, es decir, bioquímica antes de la 12 y ecografía en la 12, o la concurrente, que es toda a la vez, y los días entre que se mide la translucencia nucal y el resultado, el diagnóstico de un eventual síndrome de Down, en el caso de consecutiva solo son 3 días, mientras que en el caso de concurrente son 20 días, porque normalmente pierden la oportunidad de la biopsia corial y se van a una miocentesis. Y en una eventual interrupción, el lapso entre la ecografía y la interrupción en 2 pasos son 9 días y en un único paso, pero sin tener el resultado en el momento, son 23 días. Por tanto, es importante optimizar los timings en el test combinado. Nosotros básicamente la bioquímica la hacemos cerca de la 9 y la 10, cerca de la 10, y la ecografía cerca de la semana 12, la mayoría en la semana 12, como lo ven aquí. Esto ya es una estrategia que publicamos en el 2004, que en aquel momento pensábamos que era la mejor, que era cerca de la 9-10 la bioquímica, la 12 la ecografía, lo tenemos aquí publicado, y posteriormente también la Fetal Medicine Foundation, en uno de sus múltiples análisis, fíjense que aquí todas estas cifras son detecciones, tasas de detección, con diversos falsos positivos, con un 5 de falsos positivos. De estas detecciones la superior es 96%, realmente un poco sobrevalorado, y 96% es cuando la ecografía scan se hace a las 12 weeks y la blood, la sangre, se saca a las 10 weeks. Por tanto, lo que hemos dicho, extracción a 10, ecografía a la 12. La ecografía a la 12, translucencia nucal. Esta es la ampliación que necesitamos para medir correctamente la translucencia nucal. No es aquello de que se vea todo el feto en la pantalla, esto pasó ya a la historia. Necesitamos solo ver la cabeza y una parte del tórax. Bueno, siempre hemos dicho, ¿cuándo se mide la translucencia nucal? Entre 45 y 84 milímetros, lo que es lo mismo entre la 11,0 y la 13,6. Pero resulta que no es lo mismo. Era lo mismo en unas tablas que se habían utilizado en el grupo de Nicolaides, pero cada vez más todos los países están adoptando las tablas de Robinson del 75. Se han adoptado ya en la Gran Bretaña para el cálculo del screening y también en Cataluña ha quedado fijado que estas son las tablas que todo el mundo debe utilizar. ¿Qué pasa? Que 45-84 milímetros son 11,2, 14,2 y en cambio si utilizamos 11,0, 13,6 semanas corresponden a 42,80. ¿A qué conclusión hemos llegado a Cataluña? Pues que lo ideal es medir la translucencia nucal entre 45 y 80 milímetros, lo que es lo mismo entre las 11,2 y la 13,6. Continuamos con el informe y aquí ya tenemos la información de los marcadores ya estudiados. Veamos que son 3 marcadores, la gonadotrofina coriónica, el PAPEI y la translucencia nucal, y estos marcadores se expresan con unos valores absolutos que a nosotros no nos dan ninguna información, ya explicaremos el porqué, y con unas unidades que se llaman los MOMS, los múltiples de la mediana, COR
que quiere decir corregidos. ¿Por qué necesitamos los MOMs y no nos sirven las concentraciones? La explicación es muy sencilla. Las concentraciones varían de manera muy importante en función de la edad gestacional. Fíjense que la beta-HCG pasa de 100 a 30 entre las semanas 8 y 12, y el PAPI todavía se modifica más. Entre la 8 y 12 pasa la normalidad pasa de 20 hasta 4000. Es decir, fíjense si no es importante el momento de la edad gestacional en que se determina. Así, por ejemplo, esta es la normalidad de la beta-HCG, valores normales, lo que llamamos un MOM, un múltiple de la mediana, es decir, la mediana para la edad gestacional. Nosotros hemos encontrado un valor de 64, perfecto, aquí. Este valor de 64 sería el valor esperado para 70 días, es decir, para 10 semanas. Si estuviésemos de 10 semanas, esto es el valor esperado y sería un MOM. Pero vemos aquí arriba que son las 8.2 semanas. Vamos a la 8.2 y vemos que el valor esperado es bastante más, es este valor. El valor esperado es 90 y hemos encontrado 64. Por tanto, es menos del valor esperado, será MOM inferior a 1, será 64 dividido por 90, 0,71. 0,71 son los MOMs, nos indica que hay un 71% del valor esperado. Bien, ¿qué encontramos? ¿Cómo están los marcadores en los casos de trisomía? Bueno, los casos haploides lógicamente están cerca de 1. Aquí tenemos la beta-HCG